Vamos de inmediato con nuestra entrevista principal del día de hoy. Nos acompaña Julio Mariñez, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, director de la Comisión de Control del PRD también. Muy buenos días, don Julio. Muy buenos días. Vamos a hablar. Buenos días, señor Mariñez. El presidente del partido, el señor Miguel Vargas Maldonado, el ingeniero Vargas, hizo uso de la palabra en la noche de ayer y trazó la línea moderna, la línea nueva de la estrategia política con la alianza del PLD con el sector del gobierno. ¿En qué va a consistir eso que nosotros no hayamos entendido de lo que él dijo anoche? Bueno, precisamente nuestra presencia es para hacer cualquier aclaración pertinente sobre el tema. Indiscutiblemente que media hora antes de Miguel Vargas participar en esa exposición, el cuadro político nacional era uno. Después de media hora que él concluyó el discurso, la expectativa política del país es otra. Indiscutiblemente que Miguel Vargas hizo un aporte sustantivo a lo que se llama la clase política dominicana, la cultura política dominicana, el aspecto civilizado de manejar los temas políticos y los intereses patrios, semejante a como se estila en los países europeos, en Inglaterra, en Francia, en España, en donde la participación en el sistema democrático reconoce de pleno derecho a las minorías, los porcentajes que tiene la minoría en la fuerza política de cada uno de esos países. Pero recientemente ya América Latina está adoptando ese estilo de participación, de democracia integral. Por ejemplo, en México recientemente ha ocurrido el evento electoral sobre la municipalidad y lo congresual, y la participación de los diferentes sectores minoritarios se han integrado como un tejido social que garantice la paz del país a través de todos los poblados, no importa el tamaño que sea, para que participen en los intereses de la administración de sus comunidades. Lo que hemos hecho aquí, para concretizar tu pregunta, es, después de una profunda reflexión, y eso ha sido una iniciativa personal del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, después de valorar el escenario, y lo dijo muy bien en el discurso, tratar de sumar su idea y convencer a la dirección política del Partido Revolucionario Dominicano a que apostáramos a la gobernabilidad que ya había planteado desde un principio de la fundación del partido el propio Juan Bosch, cuando llegó al poder y buscó alianza con una serie de partidos emergentes que existían en el año 62. Y luego Peña Gómez, cuando habló en varios periodos de su ejercicio político en diferentes escenarios sobre los gobiernos unificados de participación colectiva. Y antes de irse a destiempo de este mundo, Peña Gómez planteó el gobierno para la gente, el gobierno de unidad nacional. De manera que lo que hemos hecho es imitar ese símil que dejó el compañero Peña Gómez con todos sus brillantes ejemplos, y Miguel Vargas, que es un hombre bien dotado, bien preparado para el tiempo, en un periodo en que el hombre que dirige las cosas del Estado tienen que tener una formación y un taller de práctica para garantizar una buena administración, y tiene que ser transparente. Yo pienso que la inversión moral y política, el sello que representa el hecho del planteamiento que ha hecho Miguel Vargas, aceptando el planteamiento que hizo el presidente Danilo Medina, es un acontecimiento inédito que va a dejar resultados muy positivos a la clase política dominicana, y un ejemplo de lo que es el espíritu de manejar la cosa con un criterio de padre de familia, con la tolerancia del lugar para hacer aporte realmente a la familia dominicana en un momento en donde está cuestionada la paz, la tranquilidad,
la transparencia. Don Julio, pero se habla de que el ingeniero Miguel Vargas casi fue arrinconado a tomar una decisión. De que ya incluso los diputados tenían una decisión tomada por encima de la decisión inicial que había tomado el ingeniero Miguel Vargas de decir no a la reforma constitucional. Y de hecho, habíamos visto en ocasiones anteriores una posición de Miguel Vargas Maldonado en contra de una modificación constitucional. Bueno, es que hay muchos escenarios que se van presentando en el día a día. Indiscutiblemente que el compañero presidente del partido tenía un planteamiento que es histórico en el PRD. El PRD se fundó en el año 39 del siglo pasado y el emblema de compromiso moral hacia la población era libertad, democracia, justicia social y no reelección. Juan Bosch, cuando vino, 25 años después, ganó con un 60 y tanto % y no se le metió en la cabeza en ningún momento pensar en reelección, sino que planteó la no reelección y eso siguió. Cuando el PRD llegó al poder en el 78, en el 82, Peña Gómez, representante genuino del PRD, mantuvo eso. Pero indiscutiblemente que el planteamiento se hace por una serie de razones locales en un partido, en un país donde los líderes políticos principales de los años de Pedro Santana, un dictador férreo, Buenaventura Báez, Liz y después Trujillo, cuando se acomodaban al poder, hacían y deshacían. Indiscutiblemente, ustedes conocen que cuando se fundó los Estados Unidos, que se creó la Constitución, con mucha nobleza, Washington, cuando fue presidente por 2 periodos, renunció a seguir, a pesar de que el pueblo norteamericano se había acomodado con él, y él hizo planteamiento de que más de 2 periodos corrían el riesgo de que un gobernante senil se convirtiera en hacer una serie de desafueros. Indiscutiblemente que, déjame cerrar la idea, sí. Cuando vino este brillante político y estadista que fue Thomas Jefferson, aclaró con los detalles por qué no se podía seguir en el tema de la reelección y se estableció los 2 periodos. En América Latina eso se ha violado por esos ejemplos que te he puesto. Ahora, por una serie de circunstancias que han rodeado los acontecimientos aquí en el país, a pesar de que teníamos el planteamiento de seguir defendiendo de manera cerrada la posición antirreeleccionista, los acontecimientos nos dieron en la cara y frente a las luchas internas del partido y a hechos de desafuero de sectores que se desprendieron del mismo partido y se convirtieron en más enemigos del PRD que los propios tradicionales contrarios en la mesa electoral. La dirección del partido apoyó el planteamiento que nosotros consideramos que es un planteamiento brillante del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, dotado de una inteligencia, capacidad y derechos personales para dirigir el PRD, de revisar la situación y frente al ejercicio de gobierno que está haciendo el presidente Danilo Medina, que es bastante diferente al que ejerció en el periodo anterior su antecesor, por una serie de razones situacionales y del momento, el PRD planteó hacerle caso a lo que propuso el presidente Danilo Medina y dimos el paso. En política, búsquense todos los tratadistas, desde los griegos hasta la fecha presente, que usted puede tener una posición y la analiza y la ajusta. Hemos ajustado la posición en un partido donde vamos a adoptar ahora el sistema que tienen los Estados Unidos, que se estila en muchos países del mundo y que da buenos resultados. Okay, pero me pareció que escuché mal un concepto que usted utilizó al principio de su exposición, cuando hablaba de las minorías. ¿Usted recuerda que el PRD obtuvo casi un 40 y pico % en las elecciones pasadas? Que fue el partido de oposición, casi ganándole partido a partido más votos que el PLD como partido. No, pero yo cuando hablo de minoría no hablo del PRD. Yo hablo de un concepto que hay, de no dejar los sectores, aunque saquen pocos votos. El PRD es el partido que está en la primera casilla, pero además de eso... ¿Cuál de los PRD? Nada más hay un solo PRD.
Nada más hay un solo PRD. Okay, usted no tiene otro PRD. Ok, pues usted recuerda, usted habla de que el presidente Medina ha resultado más conveniente para la salud política que lo que fue Leonel Fernández. Pero el ingeniero Vargas fue que firmó el pacto de las corbatas azules sin el consentimiento de su partido para rehabilitar política y electoralmente al doctor Fernández. Y ahora vuelve y ayuda al licenciado Medina. ¿En qué país del mundo la oposición es el gobierno?